libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículos, tenga la amabilidad, del 2 al 4. Isaías, capítulo 9, versículos de 2 al 4. Un texto conocido ya por nosotros. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para que aquellos que viven en tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se divide el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Amén y amén. En domingos anteriores, mi esposa predicó acerca de este tema y lo hizo bajo el título Una luz de esperanza. Y lo hizo de una manera magistral y detallada. Algunas personas se acercaron y me testificaron acerca de la bendición que había sido esta palabra para la vida de ellos. Y me alegra mucho por eso y damos gloria a Dios por eso. La profecía que contiene Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7, es una palabra o una profecía tan rica en su contenido que nos permite a los predicadores poder predicarla a través de diferentes enfoques. Y eso es lo que en esta mañana pretendo hacer. Y es lo que creo que durante este año en repetidas ocasiones haremos. Y es volver a este texto que se ha convertido en el texto lema para este año de luz. Y lo estaremos predicando desde los diferentes enfoques que el texto permite que lo prediquemos. Amén. Ahora bien, este pasaje de Isaías capítulo 9 no solo tiene que ver con el pueblo judío, sino que también tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nuestra realidad por ser una profecía mesiánica, la cual nos habla acerca de la salvación, no solamente del pueblo de Israel, sino de la humanidad entera. Y en ella, pues, entramos usted y yo. No solamente habla acerca de la salvación y la redención gloriosa que experimentaremos en un futuro, sino que también nos habla de la liberación que Dios produce en nosotros y de la restitución que Dios produce en nosotros. No solamente que produciría al pueblo judío, sino también a la humanidad a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien es la luz manifestada de Dios a la humanidad. Dios es luz y manifiesta su luz a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Él dijo que Él era la luz. Amén. Ahora, dentro de este pasaje, el profeta Isaías primeramente se dirige a la comunidad de judíos que hace parte del reino de Judá, el cual está pasando por un momento de mucha crisis, de mucho dolor, de una profunda desesperanza, al punto que el profeta describe tal situación como un tiempo de oscuridad. Y luego agrega, no solamente de oscuridad, sino que el pueblo se ha sentado en una profunda o densa oscuridad. Recordemos pues que Acaz en aquel tiempo era el rey de Judá y siente temor acerca de una invasión por parte de los asirios. Así que Dios envía a su profeta para hablarle acerca de que no tema, que él cuidaría del pueblo, de él y del pueblo. Sin embargo, Acaz no presta atención a las palabras que Dios le envía a decir a través del profeta, sino que toma la decisión de hacer una alianza con los asirios. Y como parte de esa alianza, para que estos no viniesen a invadirlo, Acaz toma todos los tesoros que están al servicio de Dios, del Señor, y los entrega a los asirios. Además, adopta a sus dioses y establece cultos idolátricos dentro de Judá. No suficiente con eso, se hace súbdito y hace al pueblo súbdito de los
asirios. Esta situación, esta alianza que hace Acaz por causa de su incredulidad y de su miedo, empobreció a la ciudad y finalmente la condujo a una oscuridad y espiritual. Es por eso que el profeta Isaías comienza hablando y describiendo acerca de que ellos son un pueblo que habita en una densa oscuridad. Pero frente a ese panorama de tanta oscuridad, de tanto dolor, de tanta tristeza, la gracia divina se hace manifiesta a través de las palabras de esperanza que Dios le declara a ese pueblo que está en tal oscuridad. Palabras que comienzan en el versículo 1, palabras que dicen que ese tiempo de oscuridad y de desesperanza no duraría para siempre. Dios aparece para decirles, no será siempre así. Y este es un mensaje tremendamente esperanzador. Dios iba a sacar al pueblo de tal aflicción. Dios iba a intervenir de una manera sobrenatural para ayudarlos en medio de esa situación que estaban viviendo. Es claro que era la consecuencia de su infidelidad a Dios, que era la consecuencia de su desobediencia. Sin embargo, Dios, en un acto de gracia, en un acto de misericordia y de amor para con su pueblo, aparece para decirles, saben, yo tengo una palabra para ustedes. Y esa palabra es que este tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Y alabamos a Dios por eso. En otras palabras, lo que Dios les está diciendo es, les voy a dar la victoria. El cielo se iba a abrir para ellos. Dios los iba a visitar, no solo para sacarlos de esa situación en la cual ellos se encontraban de subyugación por parte de los asirios, sino que en el futuro, a través de la encarnación, muerte y resurrección de su Hijo, los salvaría y los liberaría de la mayor esclavitud que ellos como pueblo y como seres humanos podían experimentar, y era la esclavitud al pecado. Por eso Dios les declara a través de Isaías que la oscuridad y la desesperanza no duraría para siempre. Y eso es una promesa maravillosa. Y eso también tiene que ver con nosotros. Y ahora más adelante lo lograremos identificar. La oscuridad y la desesperanza en que ellos vivían no duraría para siempre, porque la luz de Dios, que en el tiempo futuro sería manifestada en la región de Galilea, haciendo referencia a la persona del Señor Jesucristo, brillaría y brillaría para despejar toda tiniebla. Y esto nos enseña que la luz de Dios brilla para despejar toda tiniebla. Y quiero que eso le quede muy grabado en su corazón. En el versículo 2, por favor, si tiene la amabilidad en su Biblia o en las pantallas, puede estar puede estar atento. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que andaban en sombra de muerte, luz les resplandeció para ellos. Mi esposa el domingo, hace 15 días, explicó muy detalladamente todo el contexto histórico acerca del por qué se expresaba eso. Así que yo quiero ir más allá en esta mañana y quiero mostrarlo de una manera mucho más práctica. Así como estos pueblos, el pueblo de Zabulón y de Neftalí, estaban llenos de oscuridad y llenos de tinieblas, la verdad es que hoy también existen muchos pueblos y muchas naciones en nuestro tiempo que están asentadas en tinieblas, en oscuridad. Y están en tal condición por la causa de la pecaminosidad del ser humano. Hoy en día no podemos negar, y para nadie es un secreto, que existen hoy en día muchos líderes, muchos hombres de gobierno, de empresas, líderes aún de familias, que en su deseo de poder y en su ambición
Muchos de ellos recurren al ocultismo y consagran sus vidas, consagran sus naciones, consagran sus negocios y sus familias para obtener aún mucho más poder. Y eso lo que ha hecho es que países, naciones, empresas y familias vengan a estar asentadas en profundas oscuridades y junto consigo una serie de males para los pueblos enteros y para las naciones enteras. Pero no solamente eso ha hecho que hoy en día pueblos y naciones estén asentados en oscuridades espirituales, sino también el hecho de que de nuestro sistema educativo fue sacado Dios. La ética, los valores y los principios cristianos fueron sacados de las instituciones educativas. Y eso ha hecho hoy en día que la sociedad de la inmoralidad hoy se asiente más y más en las densas tinieblas del egoísmo, de la inmoralidad, de la corrupción, el engaño, el orgullo, la violencia, la indiferencia, la insensatez. Hoy tenemos pecadores más educados. Con todo respeto lo digo. La educación, el que una persona acceda a una gran educación, no es una garantía de que no habrá corrupción en su corazón. Pues en nuestros países latinoamericanos muchas veces hemos visto el ejemplo de corruptos bastante educados, pero corruptos. Y no es por la ausencia de educación, sino por causa de la presencia del pecado en la vida de ellos, de las tinieblas y de la oscuridad en la vida de ellos. Toda esta situación ha hecho que nuestros pueblos hoy en día se suman en una oscuridad espiritual. Pero junto con toda esa oscuridad espiritual que vivimos, junto con toda esa pérdida de valores y de principios, de ética cristiana, de vidas espirituales, junto con todo eso hoy en día vemos un profundo rechazo frente a la luz de Dios. Cuando la luz de Dios se hace presente, es rechazada. Y por eso vemos hoy en día cómo líderes gubernamentales, cómo países legislan en contra del evangelio, en contra de la predicación y de la extensión del evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se establece eso? Porque muchas veces nuestro sistema, un sistema de doble moral, un sistema que dice, matar está mal, pero se legaliza la venta de las armas. Fumar está mal, pero sostenemos la mayoría de los programas de gobierno con los impuestos de las tabaqueras. Y vivimos en una doble moral, un sistema, un mundo de doble moral hoy en día. Pero cuando se presenta la verdad de Dios, cuando se habla de los valores, de los principios, entonces se rechaza profundamente. Se dice que son formas de pensamiento retrógradas que detienen el avance de una sociedad. ¿Y a qué le llamamos avance dentro de la sociedad? A que el índice de embarazos no deseados sigue aumentando a causa de las políticas y a causa de la promoción del sexo libre dentro de los jóvenes. ¿A qué le llamamos avance? A que por causa de el sexo libre muchas veces, hoy en día tenemos más personas enfermadas que se enferman de ETS y de ITS. ¿A qué le llamamos avance de la sociedad? Y podría seguir enumerando miles de cosas que son extremadamente álgidas. Como dijo el pastor Edwin el domingo anterior, le llamamos vida a un microorganismo que se encontró, una partícula que se encontró en el universo. Pero a un embrión, a un feto en el vientre de una mujer, le llamamos que no es vida.
Y a eso le llamamos el avance de la sociedad. Toda esa serie de situaciones nos muestran acerca de la vida de oscuridad en que se desarrollan nuestros pueblos espiritualmente. Y cuando la luz se hace presente, es rechazada por la sencilla razón de que la luz desnuda, descubre, revela la condición de maldad en la cual el hombre vive y lo exhorta a dejar lo malo, lo desafía a cambiar, lo desafía a hacer las cosas de manera correcta. Pero como el hombre no quiere hacerlo, entonces prefiere rechazar la luz. Es por eso que el Señor Jesús dijo, Juan capítulo 3, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué hay un rechazo a la luz? Porque la luz descubre muchas veces que se gobierna en injusticia, que se gobierna en egoísmo. Y entonces quienes lo hacen de esa manera no quieren dejar de hacerlo. Por eso se rechaza la luz. Es por esa razón que existe hoy en día un rechazo abierto por parte de los pueblos y las naciones a través de sus gobernantes a la luz de Dios, la que hoy en día brilla a través del Evangelio. Ahora, cuando uno está en medio de una situación como esta, uno debe preguntarse, en medio de tanta oscuridad, en medio de una situación como la que estamos viviendo hoy en día, donde muchas veces la irracionalidad del ser humano se hace palpable y presente. En medio de un mundo como el que vivimos, uno se pregunta y dice, ¿qué se puede hacer frente entonces a esta situación? Bueno, quiero recurrir a las palabras del salmista. En el capítulo 121, el salmista declara y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es de allí, en los momentos de oscuridad, de donde vendrá el socorro. Por eso creo que nosotros, como iglesia del Señor, en este tiempo, debemos volver nuestra mirada a Dios. Debemos volver nuestro corazón a Dios y clamar a Dios acerca de que su presencia intervenga dentro de la realidad de nuestra humanidad. Él puede intervenir de una manera sobrenatural. Pues el texto que hemos leído dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. En otras palabras, así como el Señor liberó a Judá del oscurantismo y del yugo opresor, Dios también en este tiempo puede libertar a nuestros pueblos, a nuestras naciones y a nuestras familias de la profunda oscuridad en que muchos de ellos están habitando. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del versículo 4, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron, es decir, no pudieron permanecer contra ella. No prevalecieron, fueron disipadas a causa del resplandor de la luz. Ahora, la luz de Cristo la luz de Dios brilló para la humanidad en la persona del Señor Jesucristo. Y la luz de Dios hoy en día resplandece a la humanidad a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de la palabra. Por ende, si queremos, escuche, ver la promesa de Isaías capítulo 9, versículo 2, cumplirse sobre nuestra nación, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, hijos, entonces nuestro trabajo, nuestra actividad, nuestra función debe ser predicar, predicar, predicar y seguir predicando. No hay otra manera. Escuche esto. La luz de Dios en este tiempo brilla a través de la predicación del Evangelio. La Biblia enseña de que las personas de este tiempo están en una profunda oscuridad, están en tinieblas, y la única manera que la luz brilla a fin de que su entendimiento que está cautivo pueda ser liberado es a través de las verdades del Evangelio, a través de las palabras de Dios.
Yo creo en el avance del evangelio. Yo creo en la propagación del evangelio. Muchas veces las familias no salen de oscuridad porque no les predicamos el evangelio. Asumimos que lo conocen. Asumimos que oyen algún día hablar de Dios. Pero yo quiero decirle algo, no se detenga. Nuestra labor es predicar el evangelio. Es hablarle a las personas acerca de la verdad bíblica. Y predicar el evangelio no es predicar la iglesia. No es hablar de lo bonita, maravillosa que pueda ser la iglesia o el ministerio donde yo asista. La iglesia como institución, como organismo, no cambia y no transforma la vida de nadie. El ministerio, una persona, una pareja, escuche, no transforma la vida de nadie. Lo único que puede cambiar el corazón humano son las verdades del evangelio reveladas a la mente y al corazón de este. Solo la palabra de Dios tiene el poder para cambiar el corazón del hombre, para restaurar la vida humana. Solo Dios puede quitar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne, como habla a través del profeta Ezequiel. Solo Dios lo puede hacer. Pero no es a través de la iglesia. Pastor, entonces no puedo mencionar la iglesia. No estoy diciendo eso. Pues cuando a las personas la luz del evangelio brilla en su mente y en su corazón, van a preguntar acerca de dónde pueden seguir creciendo en esa verdad y en esa luz. Y pues lógico, les guiaremos o les direccionaremos al lugar o a la iglesia donde asistimos o al lugar conocido donde sabemos que enseñan la palabra de manera correcta y sana. Lo que hago referencia es que el énfasis de la predicación no puede ser un ministerio, no puede ser un sistema, no puede ser una persona, un hombre, una institución. El énfasis de la predicación del evangelio radica en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. En la vida, porque Él nos modela la vida al Padre. Nos modela la vida como debe vivirse en esta tierra. En su muerte, porque es en su muerte donde hallamos el perdón de nuestros pecados y la liberación de nuestra cautividad del pecado y de la muerte, a fin de poder vivir esa vida que Él vivió. Y en la resurrección, porque es en su resurrección donde hallamos la victoria para nosotros hoy, poder tener fe y creer que tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la predicación debe ser la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesús. Esa es la predicación. Y cuando uno siembra la semilla, yo creo en lo que Mateo 13:31 dice. Que el reino de los cielos, dijo el Señor, es como una semilla de mostaza, sembrada en un campo. Versículo 32. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Así compara el Señor el reino de Dios. Es sembrado en la vida de una persona. Y debemos sembrar la semilla. Por eso quiero invitarle a que no se canse de compartir el evangelio. Cuando hable con las personas y hable acerca muchas veces de algo que usted deba ilustrar, corregir, direccionar, hágalo con base en la Escritura, no con base a su opinión, porque tu opinión y mi opinión no transforman a nadie, pero la verdad de Dios revelada al corazón humano sí transforma el caminar del hombre, y eso es diferente. Amén. Necesitamos avanzar más. Necesitamos que la iglesia se propague más a fin de que la luz pueda resplandecer en nuestras naciones. El hombre llega a paz cuando logra estar en paz con Dios y consigo mismo. Dice la Biblia, ¿dónde nacen las guerras, los conflictos y la violencia? Escuche esto, así desarmásemos al mundo entero y eliminásemos todas las armas del mundo entero, seguirían existiendo guerras, porque las guerras no nacen en las armas, nacen en el corazón humano.
Y el único que puede cambiar el corazón humano y traerlo a paz es Dios, cuando nos reconcilia por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo con Él. Amén. Ahora, la luz de Dios que brillaría a través del Señor Jesucristo, no solo brillaría para disipar las tinieblas de aquellos que están en oscuridad, sino que también brillaría para traer alegría y liberación. Para traer alegría y liberación. La luz de Dios brilla. Las tinieblas son resistidas, son disipadas en la vida y en el corazón de las personas cuando hablamos con base a la palabra del Señor. No olvide, por favor, eso. Grábeselo en su mente y en su corazón. Pero no solamente las tinieblas serán disipadas, sino que vendrá una alegría a la vida de ellos. Un gozo inefable. Algo antes no experimentado. Mira lo que dice el versículo 3. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. La luz de Dios disipa las tinieblas en las que habitan los hombres para traerlos a libertad. Y como resultado de ese acto, la alegría se aumenta en la vida del ser humano, se hace presente en la vida del ser humano. La alegría es tal, será tal, que el profeta usa dos comparaciones o dos imágenes para ilustrar el regocijo del pueblo. La primera fue el gozo de la cosecha. La segunda, la alegría al final de una batalla, cuando el enemigo es derrotado y reparten el botín dentro de los guerreros. En ambos casos, escuche esto, el difícil esfuerzo llega a su fin. La cosecha ha incluido los frutos recolectados. La batalla ha terminado. El enemigo ha sido derrotado. Viene el hombre a paz, pero no solamente viene a paz, sino que también el botín, la recompensa, el tiempo de celebrar ha llegado. Ambas imágenes eran muy claras para un pueblo, para una nación agrícola y que también había soportado en diversas oportunidades invasiones de pueblos cercanos a ellos. Ahora, quiero que tenga eso ahí en mente. Como dicen los chicos hoy en día, súbalo a la nube y ahora lo descargamos. Y quiero que preste atención en esto, por favor. Uno de los aspectos en la Biblia con los cuales se relacionan las tinieblas, la oscuridad en la Biblia, es con la tristeza, la aflicción, la amargura, el lamento y el llanto. Son conceptos con los cuales la palabra o la expresión tinieblas está relacionada en la Biblia. Es por esto que quienes viven en oscuridad de espíritu, viven en tristeza, viven en angustia, viven en desesperanza, con un profundo vacío interior, el cual están tratando de llenar con todo tipo de placeres, que lo único que hacen es hacer que ese vacío sea aún más profundo. Eso es lo que ocurre. Es más, quienes habitan en tinieblas sienten que son perseguidos, tienen delirios de persecución. Proverbio dice: el pecador huye sin ser perseguido. Cuando la gente va a hacer las cosas indebidas muchas veces y las está haciendo lejos aún de los que lo conocen, tienen siempre un mismo patrón conductual. Porque esa es la condición
en que está el hombre cuando habita en oscuridad. Por más que las personas rían, por más que las luces cambien, la música sea estridente, la tristeza sigue latente y el vacío en el corazón humano. Porque terminada la noche, conocido un nuevo amor y disfrutado de un nuevo placer, cuando despiertas, vuelves a la condición real que hay en tu alma. Te das cuenta que el vacío sigue allí. Te das cuenta que la tristeza y el sinsentido siguen latentes cada día. Y te levantas y tienes que tratar de mirar qué voy a hacer hoy para tratar de disipar, de distraerme de mi verdadera realidad. Cuando una persona, cuando un ser está en oscuridad espiritual, porque no ha creído al mensaje de Dios, porque la vida de Dios no está en él, es una persona que vive con vacíos espirituales. El vacío humano tiene forma y es la forma de Dios. Y cuando tratas de llenarlo con otra forma, lo que haces es que el vacío cada vez sea mucho más profundo. Por eso el que vive esclavo del alcohol necesita más alcohol para ser feliz. Y cuando se levanta, está claro, y piensa en lo que hizo, y pasan los días y luego vuelve y cae en depresión y necesito más y más y más. El que necesita cada fin de semana de un nuevo amor y de un nuevo placer para ser feliz, se da cuenta que en la mañana de ese fin de semana, cuando se despierta y mira a la persona que está a su lado, que a lo mejor ni sabe quién es, se sigue sintiendo igual de vacío o aún mucho más vacío que antes. Porque es la condición humana sin Dios. El sinsentido sin la vida. Escuche, en la Biblia, la alegría y la felicidad del corazón humano no se relaciona con la ausencia. No, el gozo y la alegría en la Biblia se relacionan con la presencia de Dios. Y la tristeza se relaciona con la ausencia de Dios. Es por eso que es común encontrar en la Biblia una pareja, un dúo de la mano, la presencia de Dios y el gozo. El gozo, la capacidad de contentamiento en todo momento de la vida y la presencia de Dios. Por ejemplo, Salmos capítulo 16, versículo 11 dice, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Y cuando Lucas escribe Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículo 11, Lucas registra y dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En otras palabras, escuche esto, la luz de Dios que es Cristo en nosotros es la que produce en nosotros un gozo inefable. Amén. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El gozo que produce Dios en nosotros es en razón de su habitación en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces es cuando usted va a un velorio cristiano y aunque ve los dolientes, primarios, su familia, su grupo íntimo, sus gafas, usted los ve tranquilos, hablando. Los funerales, ¿cómo son? Alabanzas. La gente sonríe. Algunos dirían, se ve que como que lo querían, ¿no? Hasta lo duda. Porque la gente está sonriendo y diciendo, el hermano se nos adelantó. Gloria a Dios. Y todo el mundo en una paz, en una tranquilidad, en un gozo, la capacidad del contentamiento aún en medio del dolor, porque nosotros sabemos a dónde se fue, dónde está y con quién está ante todo. No así ocurre con aquellos que están en tinieblas y en incertidumbre de espíritu. Ahí se ve reflejado eso.
Ahora, si el gozo en la vida o la alegría en la vida del ser humano es el resultado de la presencia de Dios en ti, entonces puedo decir que la tristeza en el hombre no es la ausencia de diversión, sino la ausencia de su presencia. No olvide eso. Hay veces las personas dicen, estoy triste. Es que si tuviera esto, si pudiera hacer esto otro. Todo mundo viaja, todo mundo pasea, todo mundo le... ¿Han escuchado? Sí. Claro. Todo el mundo. Yo estoy triste, ¿por qué? Porque no tengo eso. Si usted se sienta con los que habitan en tinieblas, que pasean, que compran, también viven en profunda tristeza. Porque es que el problema de la tristeza y del sinsentido humano, de la desesperanza humana, no radica en la ausencia de diversiones, de placeres. Si no, entonces los multimillonarios y los famosos no se suicidarían. Si no, las estrellas de las artes se suicidarían. El tema de la tristeza humana no radica en la ausencia de diversiones, sino en la ausencia de su presencia en su corazón. Y escuche lo que le voy a decir con todo respeto. Si usted sigue insistiendo en no tener a Dios en su corazón y creer que va a hallar la felicidad a través de múltiples diversiones, quiero decirle que cada vez su frustración será más grande. Porque si usted piensa que la alegría vendrá cuando usted tenga una pareja, el día que la tenga se dará cuenta que tendrá tantos conflictos como tienen todas las parejas. Porque te habrás unido a una persona tan imperfecta como lo tú y yo lo somos. Y en medio de esa imperfección van a tratar de crear un ambiente perfecto para sus hijos, que será imposible. Y los que algún día creen que su vida se solucionará y serán felices cuando tengan dinero, a la costa que sea, algún día lo podrás tener. Pero te darás cuenta de una gran verdad. ¿Cuál gran verdad? Que la alegría que promueve el mundo a través de los placeres pecaminosos es a costa de tu propia ruina, muerte y destrucción. ¿Cómo así? Sí. Mire, hay veces cuando veo creyentes que por el desconocimiento de la Escritura no logran valorar lo que tienen en sus corazones. Hay personas que muchas veces dicen cosas como, no, voy a decirlo así mejor, para no herir susceptible. Muchas veces Satanás viene y le dice, principalmente a los creyentes, bueno, se lo dice a los creyentes, porque los que están en tiniebla lo hacen. Mira, perdiéndote la vida. Estás perdiéndote la oportunidad de ser feliz. Y él va a usar a las tinieblas, a quienes Pablo describe que son personas que están en esa vida de oscuridad. Amiga, amigo, te estás perdiendo la vida. Estás perdiendo feliz y dichoso. Te estás perdiendo de disfrutar la sexualidad, de tener miles de amores, de la rumba, de las luces, del pum, 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 toda la noche. Uno tiene que hablarle esto también a los hijos y a los adolescentes, porque ellos fácilmente se descrestan con las luces de colores en las noches de los sábados y de los viernes. Se descresta muchas veces cuando ven el grupo de amigos alrededor de un vehículo, muchas veces con unas cervezas y con
con alcohol en sus manos, tomando y todo el mundo como riéndose. Y entonces el enemigo le dice, mira lo que te estás perdiendo. Y muchos de ellos dicen, ay, sí, verdad, pobrecito yo. Bueno, vamos a aclarar algunas cosas. ¿De qué te estás perdiendo? Aclaremos, el consumo reiterativo de alcohol. Bien, el alcohol se convierte en etanol. En etanol destruye las neuronas, destruye tu hígado. Así que la felicidad que te produce el alcohol a través de los años será a costa de tu propio hígado y de la destrucción de tu cuerpo. Vamos más allá, las drogas. Las drogas, el placer y la felicidad que pronto te puede brindar por algún momento la alegría de la emoción del momento, está sobre la base de tu cerebro. Tu cerebro comenzará a colapsar. Partes de tu cerebro serán dañadas. La parte prefrontal del cerebro, donde se toman las decisiones a largo plazo. Desarrollarás una personalidad mucho más compulsiva. Y eso te va a llevar cada vez a creer que lo importante es el placer. Te va a generar una adicción que llevará tu vida a la destrucción. Hablemos de los muchos amores entonces. ¿De qué te estás perdiendo? A lo mejor de que con el amor de este fin de semana pueda adquirir una ITS o una ETS. ¿De qué me estoy perdiendo? ¿De un embarazo no deseado por este fin de semana con mi nuevo amor o con un nuevo amor simplemente en la noche? ¿De qué me estoy perdiendo? De tener que luego ir a un lugar clandestino, a lo mejor a practicarme un legrado y exponer mi vida y mi integridad física muchas veces y poder terminar en una clínica. ¿De qué me estoy perdiendo? Por favor, aclárenme. De a lo mejor tener que unirme a una persona porque tenemos ahora un hijo y tendré que vivir el resto de la vida con la sombra de esa persona diciéndome muchas cosas, no comprendiéndome y a lo mejor teniendo muchísimas discusiones por causa de esa persona que ahora nos une. ¿De qué me estoy perdiendo después de un legrado? De un profundo sentimiento de culpa que se desarrolla a nivel emocional en la vida de las personas. Perdón, con todo el respeto de las personas que quieran decir lo contrario, mi experiencia en años de orientación, mi experiencia me enseña que todas las personas que han tenido que enfrentar esta situación generan profundos sentimientos de culpa en su corazón. Así, ¿de qué nos estamos perdiendo? Por favor, comprendamos algo. La alegría que promueve el mundo a través de los placeres pecaminosos es a costa de tu propio bienestar. La Biblia dice, el alma que pecare morirá. El pecado solo trae destrucción a la vida humana, pero la luz de Dios trae vida y vida al corazón humano. ¡Ay, que Dios anda! ¡Alabe al Dios de gloria! No se deje engañar más. Me duele cuando los cristianos, ay, pobrecito los cristianos. El profundo gozo que tenemos a razón de que Dios habita en nosotros es incomprensible a la gente que habita en tinieblas. Amigo, amiga, uy, a mí me hubiera pasado eso, yo sí me derrumbo. Uy, no, a mí me pasa, yo sí me acabo. ¿Y usted los ve? Caminando. ¿Con problemas? Claro. Es que ¿quién le dijo a usted que el gozo es la ausencia de problemas? En medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, muchas veces económicas. ¿Cómo ve usted los cristianos que tienen gozo a razón de que la presencia de Dios habita en ellos? Caminando. Ellos no se detienen. Paso a paso, ellos van con la mirada puesta, esta es la ciudadanía celestial, con la mirada puesta en el Señor, sabiendo que la recompensa les aguarda, sabiendo que el fruto de la cosecha les aguarda. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Sabiendo que el botín que le fue quitado al enemigo les será repartido. Versículo 4. La cosecha aquí habla de la prosperidad espiritual. Estas dos figuras que usa el profeta usa dos figuras, usa la figura de la cosecha,
para hablar no solamente de la prosperidad material que iban a tener a causa de que sus opresores serían quitados de encima, sino que también está hablando acerca de la prosperidad espiritual. Porque este es un pasaje mesiánico y está hablando acerca de la realidad espiritual y de lo que Cristo venía a hacer por la humanidad. La cosecha es el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo de manera abundante sobre la vida del ser humano. La presencia de Dios de manera plena en nosotros. Pero la segunda figura que usa también es la de la batalla. Porque escuche lo que le voy a decir ahora, lo que le dije, bájelo y únalo. Las dos comparaciones que el profeta utiliza para simbolizar la alegría que la luz de Dios produce dentro del pueblo cristiano es un cuadro de gracia divina. Porque si bien el agricultor puede arar la tierra, sembrar la semilla, cuidar de que no le salga maleza y la consuma, lo que nunca podrá hacer el agricultor es hacer que el fruto crezca y madure. Eso es algo que Dios hace cuando permite que el sol y la lluvia sean manifestadas sobre la tierra. Es un acto de gracia divina. Y luego muestra la batalla, la victoria que el Señor le dio a Gedeón con 300 hombres cuando destruyó al rey de los madianitas, frente a los cuales el libro de Jueces en el capítulo 7 versículo 12 dicen que era como una plaga de langostas y que la cantidad de camellos que tenían era como la arena que se acumula a la orilla del mar. Y solamente, escuché, los guerreros podían prepararse para la batalla, pero con 300 hombres era imposible derrotar a un ejército de miles de hombres. Y sin embargo, Dios lo dio, porque eso es una muestra de la gracia divina. Ahora, escuche esto, el versículo 4, y con esto termino. Wow. Solo lo explico rápidamente, el tiempo se me ha acabado. Habla de la victoria total sobre el opresor y su reino. El versículo 4 es un versículo escatológico y habla acerca del fin de la raíz del mal. Habla del fin, escuche, del imperio de Satanás, del imperio del pecado, la muerte y Satanás. Y lo expresa a través de la frase, el cetro del opresor sería quitado. Es una victoria sublime, es una experiencia que el pueblo va a experimentar, pero que no es el resultado de una estrategia, que no es el resultado de su capacidad, porque el hombre no puede hacer eso, sino que es el resultado del resplandor de la gloria de Dios a través de la persona de Cristo, que traerá libertad al ser humano. Es una obra de gracia divina. Y cuando eso ocurra, entonces nosotros experimentaremos en la vida eterna, en la glorificación, un gozo sublime. De hecho, el último enemigo a vencer nuestro es la muerte. Y en Cristo tenemos la victoria a causa de su resurrección, pues esa es la primicia de nuestra resurrección. Así que cuando llegamos al cielo, lo primero que experimentamos es un gozo jamás experimentado e imaginado en esta tierra. Es algo sublime. Es algo que no se puede ni se alcanza a comprender. Amén. Y es lo que nos espera y nos aguarda. Y es el gozo del cual se habla aquí. El resultado de la victoria final de Cristo sobre las tinieblas. Por eso concluyo diciéndole, cuando el enemigo de tu alma venga a tu vida para decirte cosas como de qué te estás perdiendo, piense en la gloria que le espera, en el gozo que nos aguarda en Cristo Jesús. Y cuando pensamos acerca de lo que nos espera, entonces nada que dejemos de hacer en esta tierra será causal
de tristeza en nuestros corazones. Él vino para disipar las tinieblas y para traer alegría a nuestro corazón. Amén y amén en esta mañana. Colóquese en pie, por favor. Hola, soy el pastor Jaime Carrasco de la comunidad cristiana El Camino Cali. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal El Camino Cali y puedas tener toda la información acerca de lo que está ocurriendo dentro de nuestra congregación y puedas escuchar todos los videos y las predicaciones de la comunidad cristiana El Camino Cali.